El gobierno y la oposición no lograron un acuerdo en el texto de la reforma a la educación. La próxima semana este proyecto pasa al último debate, pero como no hay un consenso, pues se van a presentar dos ponencias para el debate final en el Senado de la República. Si ninguna de las dos ponencias obtiene el apoyo necesario, este proyecto simplemente se archiva. La primera ponencia la presentó la coalición de gobierno, la senadora María José Pizarro, el senador Ariel Ávila, la senadora Díaz Quilpué, etcétera. La segunda ponencia, suponiendo que la primera no sea la que está en discusión, la presentó el senador David Luna, el senador De Luque y otros senadores. En ese caso, entonces, se discutiría sobre esa. Y lo mismo, se harían proposiciones y demás. Si ninguna de las dos tiene la mayoría, es una mayoría calificada de 53 senadores, ahí la ley se archivaría. Mire, Mauricio, este viceministro, el viceministro Sánchez, que es viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, tiene clara, es un gran funcionario que tiene el gobierno nacional, pero desde el principio ha dicho que el paro no le molesta, porque él considera que FECODE tiene razón en muchos de los puntos por los cuales hoy está en paro y el lunes piensan bloquear Bogotá. O sea, que yo creo que en el fondo a ellos les conviene que no, ¿será? ¿O aquí qué estarán esperando en el Senado? Es muy difícil que haya consenso. Yo creo que lo que está sucediendo aquí es que finalmente desde el alto gobierno, es decir, el presidente Petro, se comunicó de manera directa y quizás de manera detallada con su ministra y su viceministro. ¿Por qué? Porque era muy curioso que desde el final de la semana pasada hasta el día de hoy, sencillamente, el gobierno hubiera cedido en algunas de sus pretensiones por lograr un consenso con la oposición. Lo destacábamos en el noticiero, decíamos, qué bueno que esa sea la actitud del gobierno, construir, transar, negociar. Sí, se sacrifican unas cosas, pero se saca adelante otras. El mismo viceministro Sánchez había dicho, pues sí, hay que ceder en ciertas cosas con tal de sacar el gran propósito del derecho fundamental de la salud, la búsqueda de la financiación, qué es lo que queremos y qué sé yo. Pues no, en el camino o se atemorizaron, cosa legítima por supuesto, como muchos otros colombianos, por las amenazas de FECODE de que se van a tomar a Bogotá. A veces parecía el gremio de los taxistas, que nos vamos a tomar 4 puntos, qué sé yo, vaya usted a saber cómo se organizó todo eso, o se atemorizaron con eso, o sencillamente dijeron, no podemos perder políticamente las bases de los educadores y preferimos arriesgar el sacrificio. ¿En qué consiste arriesgar el sacrificio? Ustedes han oído al viceministro Sánchez, sin ninguna de las dos ponencias, la que se acordó entre el gobierno y la oposición y duró 4 días como el gran consenso político, o la que el gobierno ha recuperado con la esencia de lo que el gobierno quería y FECODE quiere. Si ninguna de las dos tiene mayoría calificada, en la próxima semana, que es la última semana de legislatura, el proyecto se hunde. Casi que uno diría, el gobierno prefiere ver hundir su proyecto de ponencia de reforma a la educación que ver pasar una reforma que él mismo no ha avalado y que no es fiel totalmente a lo que sus bases quieren. Habrá que ver si la ponencia de la oposición, que es moderada, que incluye unas cosas del gobierno, otras cosas no, que va avanzando en el derecho fundamental, logra esa mayoría calificada, o si estamos asistiendo a una vuelta de 180 grados del gobierno, o en concreto, una vuelta de 180 grados de la ministra de Educación, quizás después de alguna llamadita desde la Casa de Nariño. Pero ¿será, Mauricio, que el consenso no les alcanza? Porque este era uno de los proyectos que, claro, está la polémica de la calificación a los maestros, que si la aceptan o no, pero había cosas en las que se podía ceder. Pero si le apostamos al todo o nada, pues no le va a pasar ninguna reforma. Eso es cierto, Giovanni. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos en cuenta el discurso del presidente Petro, se necesita una constituyente porque a este gobierno que eligió el pueblo no lo están dejando hacer las reformas. A este presidente lo eligieron para hacer reformas y no lo está dejando la institucionalidad, ni la oligarquía, ni no sé qué. Ese discurso se rompe cuando hay una negociación en el Congreso para sacar una reforma buena, no la óptima según el gobierno, pero una reforma buena. No me extrañaría que desde la Casa de Nariño hubieran dicho, hombre, perdamos así sea la reforma, pero mantengámonos en nuestra ley, que eso nos sirve para el discurso Mauricio, pero político. hay otra suspicacia y tiene que ver con que esa ponencia de pronto es el texto que ellos querían meter al final, con esos cambios para último debate. Y esa es la suspicacia, que dicen, ¿cómo así? Todos estos acuerdos eran planeados y nosotros nos estábamos sintiendo con un contentillo y al final meten una nueva ponencia para que pueda pasar. Pero se arriesgan a perder. No creo que no han sido tan arriesgados. ¿Sabe? Pero lo que dice Mauricio me deja pensando.
¿Será que se van a jugar la misma por la reforma pensional? Acuérdense que el presidente dijo 4 salarios mínimos legales vigentes y la oposición le dice no, nosotros acordamos 2.3, porque si esa es la misma actitud, a la pensional no es que le quede mucho tiempo. Yo solo sé que un ingrediente fundamental del discurso en plaza pública del presidente Petro para pedir una constituyente, que es a este gobierno elegido popularmente no lo están dejando hacer las reformas, se rompe ante cualquier transacción con el Congreso que lo deje hacer alguna reforma.